Buenas noches, amigas y amigos. La pelotera del día de hoy tiene que ver con un tema amable. Es el tema de los parques en la ciudad de Barranquilla. Y voy a referirme solamente por hoy a dos cosas. Una, a la pérdida de la memoria. Los parques están siendo remodelados, están siendo restablecidos, están hermosos, pero pareciera que a los barranquilleros se nos olvidó que esos parques tienen nombres. Algunos nombres han sido asociados con el barrio. Se habla del parque del barrio Modelo, se habla del parque de las Malvinas o del barrio Los Tropillos. Pero en la Barranquilla de principios del siglo pasado, los parques tenían nombres que evocaban de alguna manera a miembros de la sociedad que algo o mucho habían hecho por Barranquilla. Se habla del parque Napoleón Salcedo Cotes, que es el parque Olaya, que llaman ahora, o el parque Eugenio Macías, que es el parque que está en el barrio El Recreo, o el parque Ezequiel Rosado, de la zona norte del barrio de Prado Alto, en los alrededores del Country Club, o el parque Cisneros, Francisco Javier Cisneros, en el barrio Santana. Y también parques que fueron denominados, su nombre cambió del tradicional, por ejemplo, de la Plaza 7 de Abril al Parque Almendra, porque era manejado, administrado y mantenido por la empresa de don Celio Villalba, la cafetería Almendra Tropical. Pero se trabaja, se restablecen las condiciones del parque, se le dota, y lo último que se hace es hasta permitir que el parque se le quite el nombre. Esto de quitarle los nombres a los sitios emblemáticos de la ciudad se está convirtiendo en pan de cada día. Se acaba el estadio Tomás Arrieta y montan el estadio Garrentería. Tomás Arrieta desaparece de la memoria. Mucho me temo que el Humberto Perea también se olvide de aquel pelado que por allá en el año 1948 murió de manera accidental y que era un deportista emblemático de la ciudad, y de pronto le ponen el nombre de algún político vivo. Yo sí llamaría la atención que se hiciera un esfuerzo, por lo menos en aquellos parques que tienen nombres emblemáticos que recuerdan a barranquilleros que trabajaron por esta ciudad y que la engrandecieron, que se haga el esfuerzo por no dejar perder la memoria de Napoleón Salcedo Cotes, del Parque José Martín, que no se pierda la memoria del parque de Haití, que también lo llaman, dedicado a Petión, que no se pierda la memoria de Ezequiel Rosado, que no se pierda la memoria de Francisco Javier Cisneros, que no se pierda la memoria de estas personas que hicieron mucho por esta ciudad, y que de alguna manera se entienda que en los espacios públicos no está permitido el instalamiento de figuras religiosas por simple respeto a la ley de libertad de cultos, y menos cuando son con cargo al erario. Entonces que ojalá se entienda que estamos en una sociedad laica, y que esa sociedad laica construyó unos memoriales para recordarle a la ciudad a la gente que había trabajado por ella. Ese es el aspecto, yo diría, emblemático o icónico de los parques de Barranquilla, que les están quitando los nombres para llamarlos de cualquier manera. Y lo segundo tiene que ver con una crisis que tenemos en cuanto a la discusión sobre el manejo de aquellos espacios públicos destinados a la conservación, investigación y sostenimiento de microhábitats, como son el Arboreto, el parque llamado de Jardín Botánico de la Victoria, el proyecto de bosque o parque o bosque tropical, que se está llamando hoy con el nombre de Parque del Batallón Nariño. Ojalá le pongamos el nombre de un barranquillero
de esos que hicieron posible el surgimiento de esta ciudad como sociedad cosmopolita, como sociedad pujante y orgullosa de lo que es. El parque zoológico, el jardín botánico y el arboreto son tres espacios que no están siendo ni tratados ni pensados de acuerdo a las categorías internacionales que existen para este tipo de infraestructura dedicada a la divulgación, a la investigación y a la conservación de la naturaleza. El arboreto, que es ese parque que está a la entrada del aeropuerto internacional Ernesto Cortizos en la ciudad de Soledad, ni siquiera los soledeños lo ven, no saben de su existencia. Y es el esfuerzo de David Guisáis, un agrónomo vinculado a la empresa Superbricks, que siendo miembro de la Cámara de Comercio hace ya bastantes años, hizo posible organizar ese espacio dedicado a la conservación de la flora frutales del Caribe colombiano en un número significativo. Creo que hay más de 146 especies, pero nadie lo ve, nadie lo cuida, nadie ha avanzado en la tarea de convertirlo en ese sitio de educación, investigación y recreación que son los arboretos. En el caso del jardín botánico del barrio La Victoria, está siendo tratado como cualquier parque, está siendo tapiado para la instalación de canchas deportivas, y se olvidan que un jardín botánico como ese, que conserva un microclima en donde hay una especie de pez pequeño que está en vía de extinción y que ha sido debidamente clasificado, es decir, y que cuenta con taxonomía propia en el mundo de las ciencias biológicas, ese espacio realmente, frente a quienes vienen a la ciudad en turismo de investigación a ver el jardín botánico de Barranquilla, se encuentra que eso que están haciendo ahí no es un jardín botánico. Y si nos vamos al zoológico, quizás es el espacio en donde hay una aproximación mucho más orgánica, mucho más sistematizada, mucho más acorde a las normas internacionales sobre este tipo de instalación, donde se protegen, yo no sabía si se protegen, se exhiben animales en cautiverio, pero que deben serlo en condiciones mínimas de acuerdo a lo que está establecido para este tipo de seres sintientes que cuentan con una norma que está digamos así, enmarcada en el contexto de la normativa internacional respecto de los seres vivos. Entonces, uno lo que pediría al señor alcalde de la ciudad y al señor director de Foro Hídrico, el doctor Alberto Salá, repiensen el tema de la iconografía de los parques, no lo están teniendo en cuenta. Segundo, en relación con estos parques o espacios públicos destinados a conservar, difundir, investigar, proteger a la naturaleza en sus diferentes manifestaciones, esto es el arboreto del aeropuerto Ernesto Cortizos en el municipio de Soledad, el parque Jardín Botánico de La Victoria y el parque zoológico de Barranquilla, creo que tienen que ser repensados tanto en sus diseños como en lo que pudiéramos llamar el concepto que se maneja para organizarlos y para dotarlos del espacio y de las protecciones que realmente necesitan. No fue una buena decisión haber quitado el cerramiento del Parque Jardín Botánico. Los jardines botánicos en todo el mundo son espacios confinados y buscan sobre todo o brindar más que servicios de deporte, brindar espacios para el estudio, la observación y la protección de la naturaleza. Bueno, como decía el difunto José Bolaño de la Hoz, no es más, tampoco es menos, seguiremos en esta tarea. Muy buenas noches.